Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia del Perú. Vamos a seguir en el tema de virreinato, pero hoy día nos vamos a centrar en la organización económica del virreinato. Para ello, vamos a explicar un poquito o vamos a retroceder un poco en la historia. Recuerda que dentro del proceso de la conquista se esclavizó al nativo, capturando en una guerra justa para que trabajara en la extracción de metales preciosos. El sostén de la economía colonial fue el pobre indígena, como puedes apreciar ahí en nuestra imagen, considerado legalmente como súbdito de la corona y por lo tanto era considerado como un hombre libre. La categoría de súbdito lo obligaba a pagar un tributo a España. La minería, como principal actividad, se centró en extraer oro y plata. Los minerales de baja ley, como el cobre, estaño y el plomo, fueron explotados muy escasamente. Era muy barato y debido a eso no era muy sustentable extraerlo aquí en América. Las minas de oro tenemos, por ejemplo, en Carabaya, Antioquía, Choco, Popayán, Zaruma, y las de plata. Tenemos las de plata en Potosí, Bolivia, Zacatecas, Castrovirreina, que modificaron la vida de los aborígenes, quienes tuvieron que acomodarse a las nuevas teorías económicas españolas. Se rompió la estructura económica social andina. La minería desarrollará otra actividad en torno a ella, como es el comercio marítimo y terrestre, para abastecer a las ciudades mineras. Además, van a empezar a surgir otras actividades como las agrícolas y ganaderas. Una característica unirá a todas ellas, que viene a ser, como ves ahí, jóvenes, a los pobres indígenas maltratados, ¿no? Flacos, no tienen una buena paga, una buena alimentación. Esto va a traer una marginación del indio americano. Ok, jóvenes, entonces nosotros vamos a conocer los diferentes tipos de cómo estaba estructurado esta economía en el virreinato y qué relación, qué tenía el pobre indígena, ¿no? El pobre indígena que era obligado a trabajar largas horas en las minas, ¿no? Y no tenía, en este caso, una larga vida, pues, ¿no? Debido a la exposición a gases tóxicos que se encontraban en ellas. Ok, jóvenes, entonces presta mucha atención y empezaremos con la clase. En este PowerPoint nosotros vamos a hablar un poco acerca de la organización económica. El monopolio, como se puede apreciar aquí, tenemos el mapa del virreinato, apreciamos el mapa del virreinato y podemos apreciar que casi toda América del Sur, porque recuerda que una parte le pertenecía al país de Portugal, tanto América del Sur como América del Central tenían una ruta que era directamente con España, ¿no? Llegaban directamente al puerto de Sevilla. Entonces nosotros nos encargamos solo de realizar este tipo de comercio con España. Ningún otro país de Europa podía realizar algún comercio o alguna actividad de intercambio de productos entre el virreinato. A eso se denomina exclusivismo y monopolio, características de la economía del virreinato. Entonces nosotros vamos a hablar un poco acerca del monopolio. El monopolio comercial fue otro modo que España impuso para asegurarse el mayor aprovechamiento de las riquezas de sus colonias. Mediante este sistema se llevaba de las colonias metales preciosos y materias primas y se traía de Europa vía España objetos semi-manufacturados y manufacturados. Este intercambio favoreció a los países europeos debido a qué factores: a aprovechar la plata, el oro y otros insumos del virreinato como si fuesen riquezas propias. Aseguraba la colocación de sus mercaderías entre los países colonizados en un mercado cautivo, exclusivo y de adquisición obligatorio. En el año de 1503 se funda la Casa de Contratación de Sevilla, con la cual el puerto de Sevilla, que está aquí en España, el puerto de Sevilla, se convirtió en el sitio exclusivo de entrada y salida de mercaderías en España. En las colonias fueron el puerto de Veracruz, ¿no es cierto? En México, el puerto de Veracruz, tenemos
Eso está en México, Nueva España, que era llamado. Luego tenemos en el Callao, en el Perú. Y los puertos de tránsito fueron Cartagena, aquí está el puerto de Cartagena, que está en Colombia, Portobelo en Panamá, y el centro del Atlántico, en este caso el centro del Atlántico, llamado Atlántico Español, incluso se llamaba así, Atlántico Español, se convirtió en la zona oceánica más transitada del mundo. Hay que señalar 3 aspectos. Había más riquezas que enviar, en este caso del virreinato, del Perú, a España. La población era más numerosa, con un mercado más dinámico. La península ibérica era el lugar más favorecido del continente europeo. Entonces aquí vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico de esta economía en el virreinato. Los principios económicos. Vamos a hablar un poco acerca de los principios económicos. Vamos a empezar con el mercantilismo. ¿En qué consiste el mercantilismo? Consistía en el comercio intenso y continuo basado en el tráfico lícito de metales preciosos como el oro y la plata, básicamente. Pero estos productos preciosos llegaban a España, que se convirtió en un trampolín económico cuyas riquezas terminaron favoreciendo a los burgueses europeos como los Habsburgo. El oro se extraía de Hualgayoc, Cajamarca, se extraía de la Icacota en Puno, y la plata, ojo, la plata se obtenía mayormente de Potosí, Charcas, que viene a ser el actual país de Bolivia. También se extraía de Castrovirreina, Huancavelica. Luego, el siguiente principio tenemos el llamado monopolio o exclusivismo. ¿En qué consistía? Esto fue parte de la política económica peninsular que permitía el tráfico comercial solo y únicamente por los puertos establecidos por la corona española. Para este proceso, dichos puertos eran en España, Sevilla y Cádiz, y en las colonias americanas como Veracruz, Cartagena, Portobelo, Panamá y el Callao, lo que mencioné anteriormente, lo mostré en el mapa. Para asegurar de esta situación se estableció el Tribunal del Consulado en Lima. Acá tenemos el Tribunal del Consulado, quien se va a encargar de regular el ingreso de los productos traídos de España o los productos que van a salir de aquí del virreinato. Era así como las aduanas de esa época. Y en España tenía también la Casa de Contratación de Sevilla, y ellos se van a encargar de enviar las flotas, los galeones, todas las embarcaciones que ingresaban a Sevilla. Entonces, en ambas partes estaban el control. Aquí en el virreinato con el Tribunal del Consulado y en España con la Casa de Contratación. Luego, el siguiente principio viene a ser, aquí está, el intervencionismo. ¿Qué es el intervencionismo? España había desarrollado un proteccionismo nocivo para sus colonias, pues prohibía el desarrollo libre de los talleres textiles. No permitía que se desarrollen viñedos, evitaba así que exista alguna competencia con los productos que eran traídos por esos europeos. Entonces, aquí también vienen a ser el intervencionismo un factor importante en no importante, sino uno de los principios económicos durante el virreinato, el de intervenir en su economía, el de solo querer vender y ganar solo España, más no el virreinato. En el régimen laboral tenemos la mita minera. Esa mita minera eran cuando los indígenas eran obligados a trabajar en las minas. Tenemos la mita obrajera. La mita obrajera, el indígena trabajaba en los llamados huatacos, eran talleres muy rústicos donde ellos se dedicaban al trabajo de la textilería. Luego tenemos la mita de plaza, indígenas que trabajaban en este caso como albañiles, cargadores o ebanistas. La mita de tambo o caminos, que se encargaban de la construcción de caminos, posadas o puentes en la mejora de la localidad. Tenemos el indio de faltriquería. Este indio
era aquel indio, ¿no? Redundando, indio rico, que se liberaba de la mita, o sea, la mita podía ir a trabajar a las minas o a una mita obrajera, él no iba, pagaba ¿no? una cantidad de dinero para evitar y no ir a esos trabajos forzosos. Tenemos las llanas o yanaconas, indio que trabajaba solo en las haciendas. El esclavo era el negro de origen africano, los llamados piel de ébano. Y el mingado era el indio voluntario que decidía trabajar en la mita y por ello era remunerado. Era un indio voluntario remunerado. Entonces eso viene a ser el régimen laboral que regía en el virreinato.